Ya estamos de regreso, son las 2 con casi 40 minutos, tenemos unos 20 minutos para platicar sobre esta mesa de trabajo que usted pidió. ¿Cuáles son las carreras que tienen en este momento pues mayor demanda laboral? ¿Cuáles hay espacios para poder trabajar? ¿Cuáles son aquellas que también me dan una mejor proyección financiera? ¿Qué pasa con las carreras tradicionales? ¿No? ¿Continúan siendo competitivas? ¿No lo son? En fin, son varios temas. Vamos a intentar abordarlos lo más rápido posible. En línea telefónica, bueno, a través de la virtualidad, está Marta Castro. Ya están los dos. Marta Castro, investigadora en educación del IMCO. Qué gusto saludarte, Marta. Un abrazo desde el estado de Veracruz, Marta. Hola Alejandro, hola Agustín, qué gusto estar aquí con ustedes compartiendo este espacio, gracias por la invitación. Marta Castro, investigadora en educación del IMCO, con el IMCO hemos charlado bastante en algunas otras mesas de trabajo, y está Agustín Mieri Terán en la línea telefónica, fundador de Lectia. Agustín, gusto en saludarte, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes y saludo a toda tu audiencia, gracias por el espacio. Hola Marta. Ahí están tanto Agustín como Marta. A ver, tenemos un sondeo preparó Oliva Noticias un sondeo sobre le preguntamos a la gente qué piensa de este tema. Hay que cuestionarse cuáles serán las carreras o disciplinas que en 5, que en 10, que en 20 años pueden ser los motores del mercado laboral, ¿no? ¿Cuáles son las carreras del futuro? Y esto es lo que preparó el equipo de Oliva Noticias. Pues yo creo que sería algo como ingeniería en sistemas, ya que estamos viviendo una era de la tecnología muy importante que pues va a seguir en un futuro incrementando, entonces yo creo que sería esa. Pues principalmente la agroecología, siento que tiene el enfoque de salvaguardar la vida humana en general, no solamente al ser humano, sino que también a los animales y otras especies, ¿no? Pues la de agroecología y soberanía alimentaria, puesto que, por ejemplo, la soberanía alimentaria es el derecho de las personas en cuanto a sus productos, a lo que producen, y pues la agroecología son métodos sustentables para dejar de usar agroquímicos, ¿no? Que pues realmente daña mucho. Bueno, pues yo creo que se hace una fusión de las carreras, pero al menos en lo que yo llevo estudiando de la carrera de pedagogía, me he dado cuenta de que el área es muy amplia y tiene muchas oportunidades tanto laborales como para administrar pues en diversas tanto empresas, escuelas e instituciones. Yo creo que sería medicina, porque a pesar de que pasen muchos años o décadas, el enfoque en la salud siempre va a ser el primordial. Bueno, creo que una carrera que va a ser como mucho auge en el futuro va a ser la geriatría, que es los especialistas en los ancianos. Sí, es pues una carrera que hay pocas especialidades, que ahorita bueno, para ser honesto, yo pienso que las personas que más dinero tienen ahorita son los ancianos, ¿no? Son los que perciben más capital, tienen jubilaciones y eso, y por lo tanto sus médicos son un poquito más especializados y más caros. Oliva Noticias. Bueno, esta parte de lo que nos contestaron en estas preguntas, Marta Castro, a ver, ¿cuáles son entonces, de manera muy general, por supuesto, ¿no? Pero cuáles son las tendencias actuales hacia las carreras con mayor proyección para dentro de 5, 10, 15 años? Claro, Alejandro, pues mira, como mencionaron algunas de las personas del sondeo, efectivamente hay un enfoque importante en el cuidado del medio ambiente. Son ramas a las que internacionalmente se les está dando mucha importancia, y sobre todo después de la pandemia, cuando hubo este cambio tecnológico tan importante y vemos que la tecnología ya no solo está presente en áreas como la ingeniería, que es, digamos, lo más evidente, sino que se vuelven un requisito o una necesidad a lo largo y ancho de todas las profesiones, ¿no? Quienes somos, como yo, politólogos, los economistas, los contadores, los ingenieros, todos vamos a necesitar enfocar nuestras habilidades a la tecnología, saber cómo aprovechar las herramientas nuevas que van surgiendo para incorporarlas a nuestro set de habilidades con las que contamos, pero sin duda la tecnología va a ser un factor fundamental para las carreras del futuro. Interesante. A ver, Agustín, entonces nos comenta Marta, inteligencia artificial, ciberseguridad, también la gestión de datos, que hemos leído también los reportes del IMCO, por cierto, que también manejan este tipo de circunstancias, hacia allá pareciera, ¿no? También temas ecológicos. ¿Qué más observas en ese sentido, en este ramillete de carreras hacia el futuro, Agustín?
Mira, yo creo que hay dos lecturas. La línea lógica, pues claramente esta que se está mencionando, ¿no? Hay tendencias. Sin embargo, hay una parte muy importante que es la línea no lógica, la línea no lineal, ahora sí que la parte no lineal, y tiene que ver con tener mucho cuidado de repente con este tipo de temas, porque parecería que si yo me subo a una carrera de tendencia tengo un futuro asegurado y realmente lo que asegura que alguien sea de valor, en principio serán sus valores y su grado de productividad independientemente de la carrera, porque yo para poder estar en el entorno médico no necesariamente tengo que estudiar medicina. Yo puedo trabajar en un hospital en diversas áreas. El hospital necesita administradores, el hospital necesita ingenieros, el hospital necesita médicos, necesita hasta payasos, ¿no? Entonces, a mí me pasa mucho que hay jóvenes que dicen, ¿qué tendencias hay? Me quiero subir a ellas. Cuando al mismo tiempo sería interesante ver el contraste de la escasez de talento que actualmente es un fenómeno que a mí me toca incluso vivir en grupos empresariales en los que participo, donde paradójicamente hay exceso de universitarios y hay una enorme carencia de talento. Entonces sí, por un lado, claramente las tecnologías. Ahora, la pregunta es, hoy parece que se requieren muchos ingenieros y está en boga el tema de la inteligencia artificial. ¿Qué va a pasar mañana cuando la inteligencia artificial tenga la capacidad de autoprogramarse como ya ha pasado? Hay que recordar que Facebook echó para atrás un algoritmo porque les preocupó lo que empezaban a ver. Y hoy hay una broma con lo de la inteligencia artificial china que salió, que dicen que ChatGPT perdió el empleo por la inteligencia artificial, ¿no? Ahora con la caída que tuvieron las acciones con este suceso en China. Entonces, fíjate, yo te pongo sobre la mesa la idea de que sí hay tendencias, pero al final lo que genera que alguien sea valioso es el compromiso y el grado de enfoque en donde esté estudiando. Porque también te puedo decir, no se habla, pero psicología, ahorita todo lo que está generando la inteligencia artificial también está generando un grave problema y viene una pandemia durísima de temas mentales, por ejemplo, ¿no? La psicología yo te diría que es una de las carreras de mayor tendencia. Entonces habría que ver cómo medimos esto y ser muy cautos porque el que algo está en tendencia y estudiarlo solo por ello no alcanza. Esto es muy, muy interesante, Agustín, lo que dices, porque bueno, tomo como ejemplo, fíjate qué interesante lo que comentas, la Universidad Veracruzana, ¿no? Que es la máxima casa de estudios en Veracruz, tiene también su reconocimiento, por supuesto, a nivel nacional, y las carreras que habitualmente se llevan, digamos, pues el mayor número de aspirantes, pues son las de siempre. O sea, las de siempre, y quiero ocuparlo así, no peyorativamente, las de siempre, medicina, abogado, bueno, derecho, también entra contaduría, administración, y ahora también está el tema de la comunicación y o periodismo, bueno, en fin. En este sentido, y aquí sí quiero abordar este tema que toca Agustín, Marta, ahí está, estas carreras, si me permites manejarlas como tradicionales, continúan siendo, por supuesto, carreras del futuro. Manejo carreras del futuro para ver hacia adelante, pues, Marta. Claro, pues precisamente en un estudio que hicimos en IMCO, que se llama Compara Carreras, que publicamos en agosto del año pasado, analizamos por una parte qué es lo que están necesitando las empresas en cuanto a habilidades, en cuanto a perfiles de los egresados, y por otra parte qué están estudiando los jóvenes, ¿no? Y es interesante, coincido en esta parte con Agustín, como cada vez hay más profesionistas, aún así seguimos siendo pocos, 35% de la población en edad de asistir a la universidad asiste y el resto no termina este nivel educativo, pero las carreras que están o que permanecen estudiando siguen siendo este set que tú compartes, ¿no? Estas 10 carreras tradicionales. Y vemos, o en el análisis que hicimos, observamos que 50% de todos los estudiantes de México estudian alguna de estas carreras que mencionamos, ¿no? Contabilidad, administración de empresas, medicina, y que al ser las carreras tan populares, ¿qué es lo que pasa? Que se genera un exceso de oferta en este tipo de profesiones, mientras que en otras vemos que hay más bien una carencia, ¿no? Y
ya si nos ponemos más, la lupa más pegada a la información, nos damos cuenta que hay un tema también de cómo hombres y mujeres escogemos las carreras de forma diferente. Y aunque empezamos a ver ciertos cambios de tendencia hacia las habilidades y las carreras que procuran los hombres al elegir una profesión, nos damos cuenta que las mujeres, por otra parte, seguimos escogiendo las mismas carreras que están enfocadas al área de cuidados, ¿no? Por una parte, docencia, enfermería, que aunque son carreras necesarias, no necesariamente son las que son mejor premiadas por el mercado laboral. Y aquí vemos donde empiezan a surgir estas brechas en cuanto al ingreso, pero también en cuanto al sector de habilidades al que se enfocan hombres y mujeres. Y estas diferencias, otra vez, no solo tienen que ver con la carrera, sino con las habilidades que se procuran dentro de cada profesión. Interesante esto. A ver, Marta, mira, Agustín, hay un sector y nos lo están preguntando, ¿no? Hay un sector de los jóvenes, pues, que quieren estudiar tal carrera porque traen esa vocación, ¿no? Pero también ya hay un sector, bueno, no es ya tiene tiempo, que dicen, yo quiero una carrera que me permita tener tranquilidad financiera, ¿sí? Y así lo ven, no tanto el tema de la vocación, ¿no? Sino lo que me va a permitir estar en paz financieramente. Ya los vicios que vengan alrededor es otra cosa. ¿Qué piensas de esto, Agustín? Me parece un tema que también está permeando bastante. Muy interesante lo que comentas, porque mira, en principio yo diría, los tres circuitos que hoy día yo recomiendo, porque al final lo importante son las competencias que una carrera te dé, independientemente de la tendencia. Yo los tres circuitos que más le recomiendo a la juventud estudiar son el circuito de las ciencias, el circuito numérico y el circuito creativo, y que se tomen las económico-administrativas como un reforzador, dado que son las que mayor tendencia tienen de ser suplidas por inteligencia artificial o los nuevos sistemas, ¿no? Es donde más robots podríamos hacer en corto plazo. Corto plazo te estoy hablando 5 años, ¿eh? La otra tiene que ver con, yo te puedo asegurar en mi experiencia, llevo 25 años formando jóvenes, menos de un 10% tienen definida una mal llamada vocación. Y al final, a ti no te van a pagar por lo que estudias, sino por los problemas que sabes resolver. Y la forma singular, la capacidad productiva que manejes y la integridad con la que te muevas. Paradójicamente, estos dos elementos son los que menos se van a ver en la carrera. Nos vamos a enfocar más, una gran cantidad de jóvenes se enfoca en sobrevivir, en navegar, en teniendo como meta el tener un título, no importando si aprendimos o no, y lo que afuera hay un déficit es paradójicamente de gente productiva, altamente confiable y que genere valor agregado. Entonces, esto cambia completamente las variables en torno al talento, ¿no? Esta es la parte cualitativa que de repente choca con esta cuestión. En México creo que es el 60-70% de jóvenes que estudian carreras económico-administrativas, porque en el paradigma social parece que son las carreras que garantizan el futuro, y creo que es momento de empezar a romper estos paradigmas. No hay ninguna carrera que te garantice, ni ninguna tendencia que por hecho de existir por sí sola garantice si el participante no se involucra desde el inicio en aquello que está teniendo enfrente. Y ahí menos del 30% de un salón universitario vale la pena laboralmente en cuanto a niveles medibles de productividad y de confiabilidad. Bien, la verdad es que incluso mientras estás comentando ahorita, Agustín, llegan varios comentarios y demás, porque es un tema que se presta para la polémica. Oye, Marta, fíjate que pregunta la gente, y creo que es una pregunta necesaria, ¿qué se debe tener presente al momento de elegir una carrera? Es decir, independientemente de que sean las tradicionales o las nuevas, ¿qué es lo que debería tener yo presente al momento de elegir una? Claro, pues en INCO siempre recomendamos esta herramienta que tenemos, siempre la vamos a vender a los bachilleratos, a los jóvenes, y lo que proponemos son 3 puntos fundamentales al elegir una carrera, ¿no? El primero es conocer tus habilidades, en qué eres bueno y en qué no eres tan bueno.
y reconocer en qué temas es necesario esforzarte más y aquellos que se te dan casi que regalados, ¿no? Eso es por una parte, el tema de las habilidades. Por otra parte están las preferencias y los gustos. A mí, aunque quizá me hubiera facilitado o demás, simplemente todas las cosas que tienen que ver con medicina y biología no me llaman para nada la atención. Entonces, ahí ya hay una limitante, ¿no? Creo que si no disfrutas tampoco el trabajo, no es algo en lo que vayas a poder desempeñarte de forma adecuada. Y lo último, y creo que es la parte que a veces se deja fuera en la parte de vocación, de elección de carrera y orientación vocacional, es tener claro el mercado laboral, y eso es lo que a veces ha faltado mucha información de cómo le va a los profesionistas en México y de qué habilidades son las que requieren las empresas en tu entorno muy cercano, porque si no a veces te encuentras con la necesidad de migrar a otras partes del país o del mundo para encontrar un trabajo en la formación que tú elegiste. Y es en esta parte de conocer el mercado laboral que implica una conexión entre, por una parte, las universidades y, por otra parte, las empresas o el sector productivo. Y esta comunicación es a veces la que se ve entorpecida por un tema de diferencia en tiempo, porque mientras que una carrera tarda 4 años en formarse, entonces hoy yo puedo elegir una carrera para empezar el próximo agosto pensando en estas tendencias, pero en 4 años quizá ya evolucionó y ya es distinto lo que necesitan las empresas. Es por eso que justo, como hemos dicho reiteradas ocasiones, Agustín y yo, es un tema de mirar las habilidades, independientemente de lo que estés estudiando, procurar ciertas habilidades que son fundamentales para tener éxito en el mercado laboral. Y entre eso, Manpower hizo un estudio sobre escasez de talento en México el año pasado y detectan algunas habilidades técnicas que son importantes, como el análisis de datos, las ventas, el marketing, la atención al cliente, la administración. Y por otra parte, habilidades que llamamos blandas o soft skills, que tienen más que ver con la colaboración, con el trabajo en equipo, el razonamiento y la resolución de problemas, la responsabilidad, la credibilidad, el pensamiento crítico. Y esas son habilidades que, independientemente de que estudies matemáticas o física o que estudies administración o enfermería, vas a necesitar para conseguir un empleo en el mercado laboral actual. Interesante, y qué bueno además, Marta, que tomas el asunto de las habilidades blandas y duras, que también me va a ir por ahí, casi en el final de nuestra pequeña charla. Y hablando de habilidades, ¿no? Y esta pregunta, a ver, Agustín, pregunta a la gente, porque hay muchos productores de contenido, particularmente en redes sociales, que manejan que quizá lo ideal es no estudiar, que quizá lo ideal es no cursar una carrera, porque, y te están preguntando ahorita, porque esos 4 años o 5 que me lleve, los puedo a lo mejor ocupar en fomentar alguna de mis habilidades, ¿no? O en poner un negocio que pueda ser productivo en 4 o 5 años. Esta es una pregunta un poco complicada, pero ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? Porque si hay productores de contenido que se manejan como exitosos y recomiendan no estudiar necesariamente una carrera. Fíjate que, nada más quisiera sumar un poquito a lo que decía Marta, porque aquí viene un planteamiento un poco más complejo. ¿Qué pasa cuando un joven no conoce sus habilidades, no tiene claros sus intereses y el mercado laboral es lo último que conocen los adolescentes? Ahí yo lo que recomendaría es darnos un paso atrás. El autoconocimiento, los hábitos y la importancia de trascender el modelo mental. Y esto lo uno a lo que tú acabas de comentar. Mira, en América Latina se le da demasiado valor a la carrera. Este es un gran problema que tenemos porque parecería que es el único camino. Yo coincido en que es un camino de muchos, pero es el camino socialmente aceptado. A algunos les va a funcionar y a otros incluso les va a estorbar. Sin embargo, hay que tener cuidado porque se requiere de elementos muy puntuales para no estudiar una carrera y ser alguien productivo. Y el primero es una clara autodirección, es un clarísimo autoconocimiento, tener un proyecto o tener un objetivo ya claro y estar trabajando en habilidades reconocidas y no solo reconocidas, sino ya practicadas. Si no se tiene eso, que ni se les ocurra intentar hacer el no estudiar una carrera, ¿no? Ahora, la carrera es una garantía, tampoco es una garantía.
Te repito, en un salón de clases de 30 valen la pena 3, 4 en niveles de alta productividad y de altos principios o de altos valores. La gran mayoría están ahí estacionados, ¿no? A veces hasta me gusta decirlo como zombies, mientras logran salvar el título o mientras lo sacan. Hay muy pocos universitarios enganchados con lo que estudian y la manera tradicional en cómo se elige una carrera, pues hoy día sí te puedo decir que es del siglo pasado. Pretender elegir una carrera con test vocacional, invirtiéndole muy poquito tiempo y luego inventando que es la decisión más importante en nuestra vida, hablando de vocación cuando lo primero que necesita tu hijo es elegir carrera, la vocación se tropezará con ella en algún momento de su vida y lo hace bien. Entonces yo creo que hay que partir por romper paradigmas y sí te puedo decir que las carreras universitarias no creo que vayan a desaparecer, pero para los siguientes 10 años yo sí te puedo decir que viene una transformación radical y existen carreras abiertas, existen carreras técnicas de 2 años, existen carreras universitarias, existe también la carrera por competencia laboral, donde a los 25 años hago un examen sobre lo que he venido trabajando durante 5 años y me dan una equivalencia universitaria. Hay tantas cosas, pero tanto papás como sector educativo se involucran tan poco en el desarrollo profesional o el desarrollo preprofesional de los jóvenes, que al final termina siendo más barato el seguirnos subiendo a las mismas herramientas que paradójicamente sabemos que no funcionan, pero nos dan como esa falsa seguridad hasta que uno llega a los 23 y 25 años y o no terminó carrera o se da cuenta que lo que estudió no es lo que le gusta. Así tal cual. Pues les agradezco a ambos, se nos acabó el tiempo. Marta Castro, investigadora en educación del IMCO, gracias. Mandas un saludo para Valeria Moy, con quien también tenemos una gran amistad y también ha entrado con nosotros. Gracias, Marta, abrazos, Gracias, Gentil. Un gustísimo estar aquí con ustedes y Agustín, un gusto también coincidir en este espacio. Igualmente, Marta, utilizo mucho las bases de IMCO. Estuvo muy interesante. Agustín Miritrán, fundador de Lectia, speaker, escritor. Gracias, Agustín. Muchas gracias a ustedes. Qué gentil ambos invitados en tomarnos esta comunicación. La verdad es que podríamos seguir charlando, es un tema muy interesante. Ojalá lo retomemos en otra ocasión, el tema de las carreras, ¿no? De qué estudiar, cómo estudiar. Y bueno, pues ahí están varios puntos que quedaron en la mesa para seguirlos desarrollando también en otro momento. Ya nos vamos. Antes de irnos, le comento, recuerde que nos puede escribir al WhatsApp de Oliva Noticias. Aquí tenemos uno que agarro rápidamente. Hola, buena tarde. Reportar que en el puente del Trébol, esto es aquí en Jalapa, el puente del Trébol, en la parte de arriba hay, dice, como 10 lámparas que ya no funcionan. Tiene 2 semanas y en la noche esa parte queda muy oscura, hay que poner atención. Seguramente ya nos escucharon en este momento. Esto es aquí en Jalapa, en el puente del Trébol. Varias luminarias no funcionan en el puente y en la noche se pone oscuro. Dice la gente también que esto se presta para que las personas pues corran riesgos cuando están por la zona. Nos manda esta fotografía que también ahí la estamos pasando para la gente que nos sigue en redes sociales. Dice la persona que nos escribe, es el Trébol donde retornas para incorporarte hacia el Arco Sur. Ahí está lo que nos comenta. Pues ya nos vamos. Federico Ríos, Emanuel Romero, Edgar Salomón Flores, Eli Portilla y todo el gran equipo de Oliva Noticias. Gracias, que tenga buena tarde, provecho. Oliva Noticias.